Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Antero Flores Arauz, abogado de profesión, ex congresista, ex premier y político. Señores, como ya todos ustedes saben, el primer debate presidencial entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, prácticamente el señor Castillo fijó el lugar, fijó el día y fijó la hora. La señora Keiko ha estado insistiendo para que aparte de ese debate también se fijen otros debates y que sea el Jurado Nacional de Elecciones quien los lleve a cabo. Pero el señor Pedro Castillo ha estado rehuyendo, no quiere los debates, no quiere exponer su plan de gobierno, no quiere decirle al pueblo peruano cuáles son sus propuestas, si son viables o no, y no quiere sobre todo disputar con la señora Keiko en ese debate sus propuestas, si son viables o no. Y ahora sale el señor Pedro Castillo, bueno, va a haber un segundo debate, pero en el penal Santa Mónica. Señores, hace poco firmó él un acuerdo con la señora Verónica Mendoza en el cual dice, para profundizar la democracia. Pero sus moldes, sus actitudes de él, prácticamente son las de un dictador. Él fijó el primer debate y también está fijando el segundo debate. Si fuese un demócrata diría, bueno, Keiko, yo fijé el primer debate, lugar, día y hora. Ahora tú fijas el segundo debate, lugar, día y hora. Pero no. Y le resta legitimidad al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice? El Jurado Nacional de Elecciones no ha sido elegido por el pueblo, por lo tanto no tiene legitimidad para fijar un debate. Y a él, ¿quién le dio esa autorización? ¿El pueblo? ¿Cuándo? ¿Qué legitimidad tiene él para fijar los debates? Ninguno. Se supone que antes de empezar este proceso electoral todos los candidatos se sometieron a lo que tenía que decir el Jurado Nacional de Elecciones respecto a los debates. Lamentablemente la legislación electoral no es obligatoria, es facultativa, es decir, si quiere participan y si no, no participan, y no hay ninguna sanción. Señores, si el señor Pedro Castillo en campaña electoral muestra estas actitudes autoritarias, ¿qué será si llega a ser presidente de nuestro país? Piensen bien, peruanos, antes de votar. Doctor Antero Flores Arauz, bienvenido al programa. Encantado de estar con ustedes. Doctor, hace poco el Congreso de la República acaba de aprobar que todas las personas que están afiliadas pues, a una AFP puedan retirar hasta 4 UITs, lo que equivale a 17.600. Pero hay dos tipos de personas. Hay personas que han sido afectadas por la pandemia y personas que no han sido afectadas por la pandemia. Siguen conservando su trabajo, siguen aportando una AFP, pero también ellos están inmersos en esto. Es decir, esta ley prácticamente no ha disgregado, no ha tomado en cuenta esa situación. ¿Qué le parece esto? Bueno, no nos olvidemos de que es facultativa. No es una ley imperativa. Es una ley que faculta a las personas que tienen fondos de retiro en el sistema privado a poderlo retirar. Y lógicamente obliga, eso sí, a las AFPs que cuando hay alguien que solicite el retiro pueda proceder a él. Para mí el sistema de las AFP es un sistema que ha sido muy exitoso, requiere algunos ajustes, es verdad, pero ha permitido, además de tener un fondo del cual el Estado no le dé zarpazos, un fondo que sea para inversión y no solamente inversión que ha generado beneficios para los aportantes y futuros pensionistas, sino también para las empresas que además del sistema financiero habitual, como son las financieras y como son los bancos y como son las cajas de ahorro, las cajas municipales, etcétera, hoy día tiene un elemento adicional. Las AFPs también prestan y las AFP invierten en la bolsa. En consecuencia, hay un nuevo canal que ayuda al desarrollo del país. Si bien todo eso es verdad, también es cierto de que cuando se cogen para los aportantes parte de los fondos o la totalidad de sus fondos, se debilita el sistema. Se dice mucho de que eso significa pan para hoy y hambre para mañana. Es cierto, pero ¿de qué nos sirve pan para mañana si el aportante se muere hoy? Yo estoy muy de acuerdo en mirar siempre el futuro,
pero no habrá futuro si no hay presente. En consecuencia, entiendo perfectamente las angustias de mucha gente que son aportantes para ser futuros pensionistas que requieren hoy día esos aportes porque han perdido el trabajo, porque no tienen otras posibilidades, porque tienen que comer, porque tienen que pagar obligaciones. En consecuencia, yo sí estoy de acuerdo siempre que se haga el retiro en forma progresiva y no de golpe, porque para eso no estarían realmente en una posición favorable las AFP. Doctor, cuando usted dice hambre para mañana, significa pues que va a haber menos fondo en las cuentas individuales de estas personas que están en las AFP. ¿A futuro esto va a ser un Sin problema ningún, para el Estado? Sin ninguna duda, pero el problema lo tienes hoy día y hoy día el problema es muy grande. Entonces, si puedes tomar parte o la totalidad de esos fondos para solucionar hoy día el problema y para que no te mueras pasado mañana y por lo tanto no haya pensionista que reciba la pensión, yo sí estoy de acuerdo, siempre y Y, cuando se y, haga lógicamente en forma progresiva y con prudencia. ya, y a futuro, ¿qué tendríamos que hacer? Porque inevitablemente vamos a tener a futuro personas que no van a tener pues un fondo para su pensión. En eso también tenemos que ir Discúlpeme, pensando, ¿no? hace, Sí. hace 15 años tampoco lo había. Entonces, hoy día lo urgente requiere una solución de hoy. Lo que es para mañana lo veremos con tranquilidad y buscaremos fórmulas que sean idóneas. Pero hoy día la urgencia es que la gente no se muera. Hoy día la urgencia es que puedan conseguir camas UCI. Hoy día la urgencia es que puedan conseguir el oxígeno, etcétera. En consecuencia, de nada me sirve tener una pensión mañana si ya estoy en el más allá. Eso es correcto, doctor. Tenemos una pandemia que ha sido mal manejada por el señor Vizcarra y por el presidente actual, lo cual ha desembocado en una terrible crisis económica de la cual no podemos salir. Incluso un medio británico señala que el peor país que ha manejado la crisis sanitaria ha sido nuestro país en el periodo de Martín Vizcarra y en este periodo. Doctor, tan inectas son estas autoridades que en la primera ola nos faltaban camas UCI, nos faltaba oxígeno y seguimos con ese problema y estamos mendigando oxígeno de Chile. ¿Qué es lo que pasa? Aunque se piquen y se molesten, hay que ponerlo todos con letras mayúsculas o letras capital. Ineptitud. ¿Y cómo resolvemos ese problema de la ineptitud en nuestro país? Lamentablemente no lo podemos resolver ahora, tendremos que resolverlo el 6 de junio y sin caer lógicamente en la tontería en que está cayendo mucha gente de que le guste el sombrerito, el lápiz o el caballito. Pero este señor que tiene estudios, ¿no?, en un instituto pedagógico nacional, ha hecho su bachillerato y tiene una maestría, o sea, no estamos hablando de una persona cualquiera. Propone que para educación se debe destinar el 10% del PBI y para salud también el 10% del PBI, lo que prácticamente hace que se consuma en esos dos conceptos casi el 100% del presupuesto general de la República. ¿Este señor no sabe lo que es el PBI? Parece que no, y en consecuencia, si se aplica su tesis, no le va a quedar ni siquiera para el pan que se utilizaría de ser presidente de la República en Palacio de Gobierno. Y la señora Keiko también ha hecho una propuesta de destinar prácticamente el 40% del canon a las personas pues, que están cerca de esos yacimientos mineros. ¿Eso es viable? Sí es viable, porque el canon es un porcentaje del impuesto a las rentas que va a las regiones, va a educación, va a los municipios, etcétera, para obras y va a las universidades públicas. En consecuencia, si un porcentaje de ese canon va directamente para que la gente pueda aliviar su situación económica y pueda ayudarla en el pasar el día a día, en buena hora, yo no le veo problema. Miren ustedes, la gente se opone mucho a la minería porque ve los grandes recursos que ella deja, pero que no les llegan, que realmente no les ayuda en satisfacer sus necesidades básicas. Y lo ven correr los millones, ven correr los minerales que van para convertirse en metales y salen para exportación. Ven que entra dinero al Estado por los impuestos, pero a ellos no les llega
no tienen agua, no tienen desagüe, a veces no tienen luz, no les alcanza ni llega la telefonía, las carreteras son un desastre, sus viviendas no tienen servicios básicos. Entonces la gente lógicamente protesta porque no les llega. Si en alguna forma, y esta es una de las fórmulas lógicas, les llegara a través de la redistribución del canon, pues en buena hora. En Cajamarca, entre las mineras que vienen desarrollando ahí su actividad, tenemos a Yanacocha. Se ha generado bastante riqueza y todos a veces dicen, ¿no? Sí, ustedes defienden el modelo económico, pero acá en Cajamarca no lo sentimos. ¿Qué vamos a defender? No tenemos agua, no tenemos luz, pistas, las postas están en mal estado, los colegios lo mismo. ¿Qué es lo que pasó en Cajamarca? Muy sencillo, como en una serie de otros lugares. Las empresas, si bien tienen una responsabilidad social, pero su responsabilidad principal es pagar sus impuestos. Y con esos impuestos que llegan a las regiones y que llegan a los municipios, las regiones y los municipios tienen que hacer las obras. Pero si la empresa paga sus impuestos y los gobiernos regionales y los municipios no hacen las obras, ¿qué culpa, por el amor de Dios, puede tener la empresa minera? La culpa es de los ciudadanos que eligen mal a sus autoridades. Y ahí hemos tenido pues al señor Gregorio Sala, de izquierda. Ellos siempre Santos, dicen pues que es la derecha la que no ha hecho las cosas, pero ahí ha estado en 2 periodos el señor Gregorio Sala y está preso por corrupción. discúlpeme, Santos, no Salas. Santos, disculpe, sí, Santos. Lo que usted dice es verdad y estamos coincidiendo. Es ineptitud de las autoridades, pero no de las empresas que cumplen con sus obligaciones. ¿Cree usted que la ley de canon debe ser reformada? Por ejemplo, de donde sale el gas de Camisea está el distrito de Namora, que percibe más o menos 200 millones de soles al año por canon, y solamente hay 8.000 pobladores. Y a pesar que tienen plata, ese dinero no puede ser destinado para pagar, por ejemplo, a profesores y a médicos que ellos necesitan, pero sí pueden invertir en infraestructura. Y hay otros distritos que donde no hay yacimientos mineros y no perciben nada. Bueno, casualmente el canon es para los distritos de donde proviene esa riqueza, las provincias donde ella proviene, no es para todos es el impuesto general. El canon fue creado para privilegiar a los lugares de donde salía la riqueza, entonces tiene cierta lógica. Eso no significa que no se pueda ser solidario, y hay que serlo también con los que menos tienen. Hay que buscar equilibrios adecuados. Prácticamente la izquierda peruana ha sentenciado a las mineras, por ejemplo, Tía María, Bambas, ¿no? ¿Y a qué se debe que los grupos políticos de izquierda no quieren que en el Perú haya minería? Y ahorita el precio del cobre pues está bien. Mire, y así no estuviera tan bien. Dios nos ha dado una maravilla, los Andes. El país tiene una cordillera con 3 ramales del norte a sur, llenos de mineral metálico y no metálico. Esto es una bendición de Dios y queremos desaprovecharla. Pucha, para ser brutos no se nace, ¿eh? ¿Y cómo es que en Chile, prácticamente cuando ellos inauguran un yacimiento minero, hacen como una especie de fiesta, porque saben que eso es desarrollo, precisamente en Antofagasta, ¿no? Que le quitaron a los bolivianos. No solamente eso, sino de no tener un árbol, hoy día son un país forestal y nosotros nos sobran los árboles y simplemente ¿qué hacemos? Hacemos deforestación, ¿no? El señor Castillo manifiesta de que él va a reactivar la economía, pero para ello, previamente va a desmontar este modelo económico y va a montar un modelo económico estatista. ¿En realidad eso va a reactivar la economía o más bien va a generar más crisis? Bueno, va a reactivar la economía para su bolsillo, pero será muy malo para el Perú. Miremos los países comunistas, se han desarrollado cuando dejaron el comunismo, cuando entraron en los modelos occidentales. Miren a Rusia y a China, cuando estuvieron en la gloria supuestas del socialismo comunista, estuvieron reventados. Cuando se han integrado a la economía occidental, la economía del mercado, les ha ido bien. Pero parece que no entienden, no ven los ejemplos, no ven lo que pasa en Venezuela, no ven lo que estuvo pasando en Cuba. En fin,
realmente es penoso que hayan pasado tantos tiempos, que hayamos tenido terrorismo, que hayamos tenido gobiernos de izquierda y no se den cuenta que con esa gente no se pueden ir ni a la esquina. ¿Y cómo es que cuando llega a España, por ejemplo, la izquierda, los españoles no tienen ese problema que tenemos nosotros de que va a haber comunismo, cosas por el estilo? ¿Qué diferencia Porque entre la izquierda? Sí, sí, no todas las izquierdas son iguales. Yo no voy contra las izquierdas, yo voy contra el comunismo. correcto. El señor Pedro Castillo ha manifestado de que la prensa peruana solamente dice basura y respecto de su persona solamente dice basura. Leyendo su programa de gobierno que ha sido elaborado por el señor Vladimir Cerrón, manifiestan en una parte que los medios de comunicación prácticamente solamente dicen basura y que deben de ser regulados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, pero en un Estado socialista. Prácticamente lo que ellos están haciendo es coactar la libertad de prensa. Sin ninguna duda, y la libertad de expresión que se da muchas veces a través de la prensa. La prensa es un vehículo de la libertad de expresión. Y yo francamente no estoy de acuerdo con ese tipo de controles. Los controles de ese tipo a nada conducen. Uno tiene que tener la total libertad de expresión y ser el público, sea el lector, sea el oyente, sea el vidente, el que tiene por qué escoger, este, tiene cómo escoger lo que conviene, lo que quiere leer, escuchar o ver. El señor Pedro Castillo y la señora Verónica Mendoza se han reunido y han firmado un acuerdo y entre los puntos de ese acuerdo señala para profundizar la democracia. Sin embargo, este señor no quería debatir. Ha tenido que él fijar su día, su lugar, su hora y prácticamente la señora Keiko se ha sometido y le ha aceptado y se ha ido a Chota. Como dicen algunos analistas, hay que tener, entre comillas, huevos para ir a esa plaza, ¿no? Luego, si él fuese democrático, le hubiese dicho, señora Keiko, ya fijé yo la primera fecha, fije usted, ¿no? El lugar, el día y la hora. Sin embargo, él también ha fijado el penal de Santa Mónica y ella, que le respondió de que va a ir. ¿Este señor es demócrata? ¿No se quiere someter a los debates del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, primeramente no está obligado a debatir. No hay ninguna norma legal que te obligue a debatir, pero lo lógico es hacerlo. Cuando hay una confrontación de personalidades, confrontación de ideas y confrontación de programas, hay que tratar de acreditar que el de uno es el más conveniente, el más adecuado. Y es una pena que rehuya esa posibilidad de aclarar el panorama político. Este, ¿A qué se debe que el señor Pedro Castillo prácticamente se ha estancado en las encuestas y la señora Keiko Fujimori está subiendo? Que la gente se está dando cuenta ya de que el señor Castillo era un globo inflado por Cerrón y los comunistas y que realmente en algún momento tendría que irse desinflando y eso es lo que está pasando. También está jugando un papel importante en eso, de que ya la gente está entendiendo que detrás de él está Vladimir Cerrón y Vladimir Cerrón tiene pues una sentencia consentida respecto de corrupción cuando era gobernador en la región Junín. Mire, con sentencia o sin sentencia, con Cerrón o sin Cerrón, la gente no es idiota, la gente va escuchando, lo va viendo, va observando sus actitudes y ellas no son de alguien que tenga la capacidad de poder gobernar un país tan complicado como es el Perú y en una situación de pandemia, de crisis sanitaria que ha generado una crisis sanitaria y laboral sumamente intensa. Para cualquier persona o grupo de personas muy preparados e inclusive podrían ser hasta Nobel de Economía, le sería difícil la situación. Figúrese para una persona que no tiene ni pergaminos, ni laureles, ni conocimiento sobre la materia. Puede tener conocimientos de magisterio, pero que no es lo mismo para conducir la economía y la política del país. ¿Y cómo es posible que una persona con las características que tiene el señor Pedro Castillo esté en la segunda vuelta? Mire usted, acuérdese que en los años 90 nos pasó algo igual. Nadie había percibido al señor Fujimori hasta que la gente se fue dando cuenta
porque había calado en los sectores más pobres de la población. Igual está sucediendo ahora. No veíamos al señor Castillo, quizás porque las encuestas tenían un universo de encuestados de 1.200, 1.400 personas sobre más de 20 millones y no llegaban a las zonas rurales. En consecuencia, con un universo tan pequeño de encuestados, es casi imposible haberse dado cuenta de lo que sucedía en el Alto Andino y en los lugares más apartados del Perú. Si bien es cierto que nuestro país ha crecido en los últimos 25 años, pero también es cierto que ese crecimiento no se ha visto reflejado en esos bolsones de pobreza, donde carecen de agua, desagüe, luz, pistas, carreteras, hospitales, postas. ¿En qué fallamos? Que no hemos llegado a llevar los beneficios de la economía social de mercado a todos. ¿Hemos bajado la pobreza? Sí. La pobreza y la pobreza extrema se ha reducido. Hay más clase media, hay más consumo. Se han hecho muchísimas más carreteras, caminos, hay urbanizaciones. Miren los centros comerciales, la gente compra. Y antes era muy poca la gente que podía adquirir. ¿Hemos mejorado? Sí. Que no es suficiente, no es suficiente. Y hay que ponerle el pie al acelerador para ir muchísimo más rápido. No es posible que en pleno siglo XXI, tengamos tanta gente sin servicios básicos. Por eso hay que privilegiar la satisfacción de esas necesidades primarias. Sí, si bien es cierto lo que usted acaba de manifestar, pero también es cierto que así como se desarrollaron esos sectores que usted manifiesta, también la corrupción se dio y a rabiar. Por ejemplo, Odebrecht y el Club de la Construcción. Sin ninguna duda, y para lo cual hay que tener dos vertientes. Uno, tratar de prevenirlo y evitarlo teniendo controles concurrentes más lógicos, y por otro lado, con procesos judiciales para el juzgamiento que sean lo suficientemente rápidos. ¿Cómo es posible que llevemos tantos años y que todavía no hayan ni siquiera las acusaciones del Ministerio Público? Muchas declaraciones del señor Pérez, del señor Barba, pero deben estar en sus escritorios y en los juzgados en lugar de estar en la televisión. Si bien es cierto que se debe de aplicar el control concurrente, pero también es cierto que, por ejemplo, este contrato que se hizo con Sinofar y que tiene una cláusula de confidencialidad, y el señor Contralor, el señor Schack, manifiesta pues de que no se puede aplicar ahí el control concurrente, y precisamente estos contratos que no son claros, que no son transparentes, huelen a corrupción. Bueno, pero ¿qué le va a hacer usted? Es una cuestión de excepción y hay que comprenderla. Tiene usted 5 o 6 fabricantes en el mundo y todo el mundo desea las vacunas. En consecuencia, ahí estás un poco en que quien gana es el que las está ofreciendo y no quien las está demandando. El mercado no está nivelado, la oferta y la demanda. Muchos la demandamos, todos los países del mundo, pero muy pocos, si son privados y además no públicos, los que la tienen. El señor Pedro Castillo dice que el culpable de esa pandemia en nuestro país es el modelo económico. Sin embargo, Chile tiene también este modelo económico. Discúlpeme, hay que llevarlo para presentarlo para que reciba el Premio Nobel de la Economía. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal descubrimiento? Este señor es un genio. Sí, pues. Cuba tiene un modelo económico socialista, lo mismo que Venezuela. Bolivia va por ahí, también ahí hay pandemia. Chile tiene un modelo como el nuestro y sin embargo tiene oxígeno hasta para regalarnos a nosotros. Eso no es culpa pues del modelo económico. Sin embargo, este señor quiere jalar agua para su molino y hacer creer pues a la gente que de repente no está entendida en la materia de que el culpable es el modelo económico, ¿no? Oiga usted, el modelo económico que tenemos es que el que ha ido sirviendo en todo el mundo para ir satisfaciendo las necesidades de la población, que no se puede llegar en un día, en un solo día al paraíso, es cierto. Dios hizo el mundo en 7 días, no en unas horas. Esta pandemia ha afectado pues nuestra economía, se han perdido como 7 millones de empleos. Sin embargo, el modelo económico está bien, pero yo pienso que hay que hacerle ciertos ajustes. Por ejemplo,
sin ninguna duda. Los bancos se comportan como si estuviésemos en el paraíso. Han reprogramado deudas a un 80%. Eso es un crimen. Miren, hay que hacer ajustes, hay que hacerlos, definitivamente. Nada es perfecto, pero tenemos un buen sistema. Mejorable, por supuesto. Hay un grupo de personas que venían honrando sus deudas pues mes a mes con los bancos, las financieras, las casas comerciales. Como consecuencia de la pandemia, muchos entraron a su pensión perfecta, a otros les han reducido el sueldo, otros perdieron su empleo y se han vuelto pues al negocio informal. Para ello, como usted manifiesta también, la prioridad es comer, vivir ahora. ¿Qué solución le damos a ellos para que puedan enfrentar esas deudas que tienen? Bueno, ya con las garantías del Estado se les ha dado la facilidad de que puedan ser las deudas refinanciadas. Y yo creo que eso es un avance. Si se requiere más plazos, habrá que dárselos. Ya se han ampliado por una primera vez esos plazos, pero lógicamente la gente que quiere cumplir y que no puede, hay que ayudarla. Con la pandemia no solamente se ha visto afectado estas personas, sino hasta el mismo Estado, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local. La recaudación ha bajado. ¿Cree usted que la solución es hacer lo que quiso hacer el señor Iván Duque en Colombia, de reformar la cuestión tributaria? Miren, tenemos que hacer ajustes también en la cuestión tributaria. Tenemos impuestos que son altos y impuestos que son muy bajos. Tenemos incluso, ¿qué le podría decir?, una serie de exoneraciones que fueron necesarias en un momento dado para estimular determinadas actividades productivas, pero son estímulos y los estímulos no pueden ser tampoco permanentes. Negocio que no da para pagar a sus trabajadores adecuadamente, que no da para pagar los dividendos a los accionistas y que no da para pagar impuestos, mejor que no se haga. El estímulo temporal, esas exoneraciones o reducciones de tasas impositivas temporales, no permanentes. Por eso es que hay que hacer ajustes. Cuando asume la presidencia el señor Merino, hay sectores de izquierda, de ahora, incluso también el señor Guzmán, que dice: nosotros recuperamos la democracia frente al golpista Merino. ¿El señor Merino fue un golpista? De modo alguno. ¿Usted cree que me hubiera prestado para ser su primer ministro si hubiera sido un golpe de Estado? A mí no me gustó que hubiera un cambio de gobierno a tan poco tiempo de un cambio habitual. Me parecía inconveniente, pero se dio y había que ayudarlo y había que apoyar. Y con las mismas razones que el señor Merino asumió la presidencia del Perú, fueron las mismas con las que asumió el señor Sagasti, y yo no puedo explicarme por qué cuando el señor Sagasti asumió era bueno y por qué cuando el señor Merino asumió era malo, si se trataban de los mismos postulados. La juventud se volcó a las calles, le decían al señor Merino corrupto, ladrón, y el señor Merino creo que a la justa estuvo como 5 días. ¿Qué robó? ¿En qué se corrompió? ¿Cómo es que esta gente salió? ¿Tan poca capacidad de raciocinio tiene nuestra juventud? Bueno, no nos olvidemos que también hay fueron momentos difíciles para el país, no estábamos acostumbrados a estas vacancias, había pasado mucho tiempo, muchos meses de esta pandemia, de este confinamiento, la gente las personas en general, sumamente afectadas emotivamente por la pérdida de empleo, por este confinamiento en sus domicilios, por el trabajo remoto, etcétera. Es entendible que hubiera mucha de esa cosa emotiva, pero eso no implica que no hubieran también personas que estuvieron incitando a la violencia y personas que estuvieron incitando a todas estas tropelías que también se vieron. ¿Cree usted que deba ser reformada la Constitución en lo que respecta a la disolución del Congreso y a la vacancia del presidente? El Congreso, por ejemplo, el último año no puede ser disuelto. En cambio, el presidente el último año sí puede ser vacado. Miren, yo creo que hay que revisar todas estas cosas, sobre todo porque tiene que haber un debido proceso. Me parece que la forma
que es una sumatoria de votos, debe ser consecuencia de algo objetivo. Me parece que le está faltando algo en el debido proceso, en el derecho de defensa. El trámite es demasiado rápido, por lo menos para poderse uno defender. La congresista, por ejemplo, Cecilia García, el congresista Vega, ¿no?, respecto de la ley que permite el retiro de la AFP hasta 4 UIT, manifestaron: si el señor Sagasti decide plantear una demanda de inconstitucionalidad frente a esto, lo vacamos. La verdad que ese tipo de amenazas, ese tipo de acá estoy Tarzán y acá está Chita, a mí personalmente no me gustan. Dios ha dado el habla para poder dialogar, para poder concertar, para poder llegar a acuerdos, pero el hecho de estar amenazando, por lo menos no es mi estilo. Doctor, ya para ir terminando la entrevista, estamos en un escenario de la segunda vuelta, donde se juegan los destinos de nuestro país. Unas palabras finales al elector peruano. Que abra los ojos. No significa que no se los pueda achicar, sino que los abra para ver las cosas con mayor claridad y mayor certeza. Los cantos de sirena no son buenos. En los próximos 5 años, gane quien gane, son dificilísimos. Pero si gana el comunismo, realmente el Perú se convierte en invivible. Pobre país. No rompamos estos 30 años que ya tenemos de una buena direccionalidad democrática y económica. Que hay que mejorar, pero no retrocedemos. Nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos para, en lugar de avanzar, vayamos hacia atrás como el cangrejo. Doctor Antero Flores Arao, estamos muy agradecidos con su participación y será pues hasta otra oportunidad. Con el mayor gusto. Señores, hemos tenido la participación del doctor Antero Flores Araos, con quien hemos tratado temas de actualidad sobre el retiro de la AFP, sobre las propuestas del señor Pedro Castillo, las propuestas de la señora Keiko Fujimori y sobre también el momento que tuvo que vivir Merino al frente del gobierno peruano. Señores, compartan este video a través de las redes sociales, su Facebook, Twitter, y nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias. Yeah.